lo que ha ocurrido en Venezuela, quieranlo o no, evoca el 5 de abril a 25 años y a pocos días de que esa fecha se cumpla, ¿no? De todas maneras, estamos viendo los paralelos, ¿no? De los que, por supuesto, vamos a hablar más adelante, es uno de nuestros temas. Pero primero vamos a desarrollar con lo que ha sucedido en Venezuela. Primero, de repente, el señor Juan Belit podría explicarnos un poco, para luego ir con el tuit del presidente de la República, que también ha dado... Yo quisiera ligeramente hacer una suerte de breve abordaje histórico. Esto, más que un golpe de Estado, es lo que los franceses llaman un coup de palais, un golpe de palacio, que es una fórmula que el rey Luis en los años del siglo XVII utilizó muchísimo para sacarse de encima a sus enemigos políticos que estaban dentro de su mismo palacio. Por eso es coup de palais, un golpe de palacio para sacar a gente de palacio. Se puso muy de moda, evidentemente, en el siglo XX, tanto que un tratadista como Curcio Malaparte habla en su técnica del golpe de Estado de cómo sacarse de encima a un enemigo que está amenazando tu posición. Hay un tratadista que no es muy conocido, Saint-John, es un tratadista norteamericano que tiene un libro precisamente que se llama Técnica del golpe de Estado y que extrañamente estuvo en el Perú el 4 de abril. Extrañamente, ese es un tema y casi un dato desconocido, pero que sí lo registran algunos periódicos de esa época. Él llegó el 3 de abril, estuvo el 4 y se fue el 5. De 1992. De 1992. Todo esto un poco para dar una suerte de contexto del golpe de Estado que ha dado el señor Maduro, que yo tengo la impresión que agrava notablemente su situación política. Él ha faltado a dos normas sustantivas, la 333 de la Constitución y la 350. En la 333 dice no se puede disolver la Asamblea Nacional, solo se disuelve la Asamblea por ella misma. Y en la 350 dice, en la eventualidad que exista un régimen nacido de la arbitrariedad, se tiene la obligación de desobedecerlo y pelear contra ello, más aún si irrespeta los derechos humanos. Es decir, es muy claro que es anticonstitucional ese golpe, pero bueno, se ha dado un golpe. Lo que sí a mí me parece es que Maduro cada vez ineluctablemente va recortando menos espacio, no solo a la democracia, no solo a la libertad, a la capacidad de negociar, a la capacidad de tener un desplazamiento político, bajar las aguas, tranquilizar, desflemar a la población. Pero yo tengo, y con eso termino para no robarle el tiempo que necesita, por favor, Juan. Yo tengo la impresión también que este paso que ha dado Maduro es un paso que él está preparándose, porque sabedor de que dentro de muy pocos días va a haber una asamblea en la cual hay 20 estados de la OEA que están enfrentados a Venezuela y que están pensando aplicarle la Carta Democrática Interamericana. Antes de ello va a renunciar a la OEA. ¿Cuándo va a ser esta asamblea? Yo creo que dentro de unos 12 o 15 días. Es decir, esto tiene como propósito aquello. Así es. Porque si no nos explica qué cosa ganaba con esta resolución del Parlamento, porque ya lo tenía, digamos, acotado. Entonces da un paso que es un paso sin marcha atrás, es un paso irreversible, es un golpe que él ha dado para hacer evidente las dificultades que tiene para transigir con la Asamblea Nacional. Interesante lo que ustedes han comentado, porque me permite a mí poner en valor el rol que va a tener la comunidad internacional en este tema. Por lo general, en situaciones conflictivas, políticas de cualquier país, además por principios muy antiguos, la doctrina Strauss, lo que ha existido siempre, nadie tenía la posibilidad de intervenir en la realidad de otro país. Recuerden ustedes, ahora que estamos hablando del 5 de abril del año 92, solo Carlos Andrés Pérez de Venezuela intentó
tener un pronunciamiento colectivo. A mí me cuenta gente cercana a Pérez que estaba presente ahí en Caracas con él cuando él llamó a Jaime Paz Zamora de Bolivia, por ejemplo, y Jaime Paz Zamora le dijo: mira, estoy en tratos con Perú por la salida al mar, no me voy a pronunciar. Llamaron a Chile y le dijeron no, el canciller Silva Sima, ¿te acuerdas? Dijo: no, nosotros no nos vamos a pronunciar porque vamos a empezar una negociación, las famosas cartas de Lima, que después fueron modificadas para llegar al acuerdo con Chile en el año 1999. Por supuesto, Ecuador tampoco, estábamos viniendo, ¿no es cierto?, o ya casi ingresando después al tema de la guerra del CENEP. En fin, ningún país latinoamericano quiso pronunciarse. Yo creo que ahora ha hecho muy bien el presidente Kuczynski, acompañado de un canciller de la talla de Ricardo Luna, de marcar esta pauta que ya ellos ya lo habían señalado desde hace mucho tiempo y que provocó, por supuesto, las reacciones contrarias de Nicolás Maduro y de esa impresentable canciller que tiene llamada Delcy Rodríguez, ¿no es cierto? Esa señora que jamás le van a hacer un monumento en Caracas tendrá que estar en el prontuario, de todas maneras, en la historia venezolana. Gente de esa calaña de verdad que no vale absolutamente nada. Esta es la postura que Kuczynski, yo creo que acompañado del ejercicio de liderazgo que está haciendo frente a los embates de la naturaleza, le va a permitir también un liderazgo internacional que me parece importante apuntalar. Esto es sumamente delicado y por primera vez la comunidad internacional, creo yo, y gracias al aporte de la Carta Democrática de la OEA, que fue impulsada por Manuel Rodríguez Cuadros, ¿no es cierto?, en una famosa asamblea en la Organización de Estados Americanos, va por fin a ponerse en valor y a prueba con estas circunstancias. Ahora, estos endurecimientos de regímenes dictatoriales, y ahora, digamos, ya nadie se puede andar con medias palabras al respecto, esperemos, suelen a veces ser el preludio a la caída, pero a veces no. Es decir, a veces es efectivamente un endurecimiento que lo que logra es sostener ese tipo de gobierno por un tiempo más allá del que habría sido posible de otra forma. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes? ¿Este es el preludio de una caída pronta o esto de acá tiene largo aliento? Yo tengo la impresión, Mario, de que la situación de Venezuela, cada vez más crítica, ya llegó a su límite ya. Es decir, decimos la carestía de vida, la situación, por ejemplo, una situación que hasta puede ser episódica. Los animales del zoológico de Caracas se están muriendo y se están muriendo de hambre. Esto como una consecuencia de todo ese contexto que ha envuelto al gobierno de Maduro. Pero además, yo tengo la impresión también de que Maduro no tiene salida porque es, y disculpe el término, un incompetente en la política. No tiene capacidad de armar juego, no tiene capacidad de organizar situaciones o darle salida a los entrampes que se han dado. Y creo que el final está muy cerca, porque no hay salida a la situación de Maduro. Creo que la oposición lo que podría es plantear unas negociaciones, unas conversaciones con quien verdaderamente detecta el poder en Venezuela, que es las Fuerzas Armadas. Maduro es hasta, podríamos llamar, una suerte de prisionero de las Fuerzas Armadas. Él no está al mando de las Fuerzas Armadas. Cuando él dice, yo mando en las Fuerzas Armadas, no olvidemos lo que decía Fujimori: aquí el mandamás soy yo. Y cuando vino el juicio dijo, cuando yo digo que soy el mandamás, bueno, era simplemente porque decía eso, pero no era verdad. Pero de cualquier forma usted se imagina una salida negociada, no se imagina una salida a los Ceausescu, digamos, mutati mutandi, donde ya la situación sencillamente... Bueno, o a lo Mussolini no puede predecir, con Claretta Petacci y su amante colgados. Colgadas de un grifo. Bueno, lo que yo veo efectivamente por la crítica situación interna también es un desafío para la oposición venezolana. La oposición venezolana no es un puño, pues eso es lo que sabemos un poco y hemos hablado. Han tenido también sus grados, ¿no es cierto?, de determinación política para ver que algunos se sientan a la mesa de negociación, otros no se sentaban. Y aquí un rol importante ha tenido, recuerden ustedes, el Papa Francisco también, que recibió, a mi manera de ver, de una manera inoportuna al señor Nicolás Maduro, que aprovechando y tratando de ganar tiempo hace varios meses lo visita en el Vaticano para obligar a toda la oposición a sentarse a una mesa de negociación que todos sabíamos que no iba a llegar absolutamente a ninguna parte. Hoy quisiera escuchar yo la voz del Papa Francisco, que tuviera algún
una posición mucho más contundente, digamos, en defensa de la democracia, de los presos políticos, de las personas que no solamente con el señor Maduro, de hace muchos años están llenando las cárceles. Nos han estado contando amigos venezolanos antes de entrar acá cosas terribles que hizo también Hugo Chávez, a quienes creen mucha gente que él ganaba las elecciones limpiamente y que era un demócrata, que uno no podía meterse con él. No, esto viene sistemáticamente con la construcción de un Estado corporativo en Venezuela, donde se ha paralelizado incluso a autoridades electas de la oposición, como pasó en Táchira, en Maracaibo, en Zulia, el año 2008, y el señor Hugo Chávez nombraba a jefes de ciudades, ¿no es cierto?, y le quitaba atribuciones a la gente elegida. Entonces, eso es un proceso que ha seguido y que ha construido esta situación tan dramática de Venezuela, que es hora de ponerle fin, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Carlos Chipo, que ya llegó a nuestra mesa. Estaba una hora en el Sanjón. Sí, bueno. Es todo un logro. Es todo un logro. Bueno, le damos la bienvenida y, por supuesto, también antes de ver el tuit del presidente de la República, Pablo Kuczynski, que creo que está ahí liderando, ¿no?, una corriente internacional respecto a lo de Venezuela, sus palabras sobre lo que ha ocurrido. Es absolutamente elogiable la actitud democrática del presidente Kuczynski. Podemos discrepar en muchas cosas, en muchos sentidos políticos, pero se ha manifestado ahora como un demócrata. Mire, para mí es muy reveladora. Yo acabo de leer las sentencias 155 y 156 de la Corte Suprema venezolana. En realidad, la 156, que le quita el poder legislativo al Congreso, es una sentencia alrededor de un tema de hidrocarburos. Sí. Estaban resolviendo respecto a que el Congreso en Venezuela es el que resuelve temas de hidrocarburos, ¿no?, por la importancia del petróleo. Y a propósito de eso, la Corte ha resuelto esto. O sea, no venía al caso. Es decir, esto ha sido a pedido y aprovechando la oportunidad de que esta sentencia estaba para resolverse. Porque si no hubiera estado para resolverse, pues, no hubieran podido decir lo que han dicho, ¿no? Entonces, ¿esto qué revela? Una demanda del gobierno de acallar al Congreso. Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos es que el Congreso, mayoritariamente opositor, ha sido una piedra en el zapato de Maduro. O sea, ha estado constantemente atacándolo y constantemente aprobando y reclamando democracia. Y últimamente, yo creo lo que lo colmó es cuando exigieron la aplicación de la Carta Democrática. Entonces, en realidad es un ejecutivo, es un presidente contra las cuerdas. No está a la ofensiva. Esto parecería ser un acto ofensivo, como fue el de Fujimori en su momento, que fue para adelante. No. Esto es un acto defensivo, quiere acallar al Parlamento, ¿no? Y eso es bien importante entenderlo, porque es en la medida de lo que ustedes estaban reflexionando, que Mario decía, yo creo que es el inicio del fin. Y que es próximo. O sea, porque más adelante vamos a hablar justo de las declaraciones de la presidenta del Congreso. Se hace el paralelo con lo que ocurrió el 5 de abril y con lo que ha ocurrido ahora. Y claro, del 92 al 2001 pasaron muchos años, ¿no? Y no vemos, creo, nadie aquí que pasen ni 2 años, ni un año tal vez, ¿no es cierto?, en Venezuela por esta misma situación. Vamos a ver el tuit al que estamos haciendo referencia para que nuestros televidentes que se están conectando recién a la sintonía de Canal N, bueno, pueda ver qué es lo que ha sucedido. El presidente Kuczynski dijo: América Latina es demócrata, es inaceptable lo que ocurre en Venezuela, y bueno, se refiere a lo que hemos estado aquí comentando, y hizo público este comunicado: condeno la ruptura de la democracia en Venezuela, retiro de manera definitiva a mi embajador en ese país. El Perú condena la ruptura del orden democrático en Venezuela, condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso. Arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela. Bolivariana de Venezuela. Fíjate que cuando los franceses hicieron la Revolución Francesa, hicieron la Declaración de los Derechos del Ciudadano, que es una obra cumbre de la modernidad. Y uno de los artículos de la Declaración de los Derechos del Ciudadano dice: ahí donde no hay separación de poderes, división de poderes, no hay constitución, no hay democracia. Eso dice un artículo
de la Revolución Francesa, de la creación del derecho del ciudadano. Y eso es importante que lo entiendan los ciudadanos, porque los americanos y los franceses crearon esto de la división de poderes para que nadie tenga el poder absoluto, para que haya un sistema de pesos y contrapesos, de controles. Entonces, cuando no hay división de poderes, no hay controles, y hay corrupción, violación a los derechos humanos y abusos, arbitrariedad. Entonces, y corrupción, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces es bien importante eso, porque es una lección para el Perú. Porque a veces aún escucho yo voces que dicen, el Parlamento, ¿qué sirve? Sirve, porque podemos estar en contra de él, pero es un contrapeso, y en Venezuela se perdió el contrapeso. Vamos con el siguiente tema, que es, digamos, más o menos el mismo, pegado, o vamos a una pausa. Pero quisiera que escuchásemos primero lo que ha dicho el presidente de la Asamblea venezolana, porque creo que es un testimonio. Julio Borges. Así es. En nombre del pueblo venezolano, aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia. Y quiero ser muy claro, es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Bien, muy claro el pronunciamiento del señor Borges. No sé si alguien quiere acotar algo. Yo quería acotar algo, Mario, algo que de alguna manera nos compete a los peruanos. Y es que principalmente la Carta Democrática Interamericana, que es de factura peruana, hecha por Manuel Rodríguez, hecha por el embajador, por Tito Borea, durante el gobierno de Valentín Paniagua, Javier Pérez de Cuellar y un grupo de diplomáticos peruanos, ha sido la espada de Damocles que ha estado pendiente sobre las arbitrariedades de Maduro. Creo que, y lo ha dicho César muy claro, y disculpen que lo repita, creo que el hecho de que Perú haya retirado su embajador y de que nuestro canciller haya dicho: nosotros no queremos que se expulse a Venezuela de la OEA. Nosotros lo que queremos es que se restituya la democracia en la OEA, porque expulsarla a Venezuela de la OEA es un poco... a su suerte. Exactamente, librarla a su suerte y dejar que las arbitrariedades hagan lo que mejor le parece y repetir otra vez la experiencia nefasta de Cuba. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con los ecos de lo que ha ocurrido en Venezuela aquí en el Perú. Muy bien, mirando los tweets aquí de nuestros políticos. Pero primero vamos con Luz Salgado, la presidenta del Congreso, porque de inmediato comenzaron todos en Venezuela y en el Perú a hacer comparaciones, ¿no es cierto? Y recordaron lo que íbamos a recordar dentro de unos días, el 5 de abril de 1992. Y ella ha dicho que este episodio tiene una connotación completamente diferente a la que ha venido ocurriendo de manera sistemática en Venezuela. Vamos a escuchar a la presidenta del Parlamento.
estos momentos lo principal es pedir que no capturen, porque la orden está ya, les han quitado la inmunidad desde el día de ayer y sabemos, porque nos han pasado la voz varios parlamentarios venezolanos, que estarían ya con orden de captura, muchos de ellos. Invocamos a que no se capture a ninguno de los parlamentarios que en este momento arbitrariamente les han quitado la inmunidad parlamentaria. No se debe repetir un 5 de abril en Venezuela. Lamentablemente, nosotros tenemos que decir que ese tema, un episodio que ocurrió en nuestro país, en todo caso tiene unas connotaciones completamente diferentes a lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente en agresión del Parlamento por el presidente Maduro. Gracias. A ver. Y de radio, de los canales. Recordemos. Es un golpe del Ejecutivo acá fue contra dos otros poderes del Estado, porque se disolvió el Congreso y se intervino el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y el Ministerio Público. Así es. Eso se parece bastante. Y se impidió la salida de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de sus propios domicilios. Y hubo detenciones. Y hubo detenciones también, y hubo secuestros. A Gustavo Gorriti, a Jorge del Castillo. ¿no? Llevaron a un submarino. Claro, Barrera Bazán, que era vicepresidente de la Cámara de Diputados. Pensaba que nunca iba a salir. Entonces la cosa no fue tan bonita como se presenta. Es verdad. Rosa Bartra, ¿cómo que no se parece? Por supuesto que se parece. Ha dicho la vicepresidenta que no se puede hacer un símil con el 5 de abril. Lo que resulta difícil es no hacerlo, en realidad. Claro. Claro. Por todas las características. Hay una sola tingencia que es la que ha mencionado Carlos en cuanto a los tiempos, ¿no? Claro, sí. Él decía, por ejemplo, Fujimori pasa a la ofensiva política para crear todo un escenario que estaba avalado además por la ofensiva del propio senderismo, del propio terrorismo. Tuvo tanta buena suerte el señor Fujimori que en octubre, porque fue suerte para mí, y yo estaba en la revista Oiga y nosotros publicábamos cómo se había venido trabajando a nivel del GEIN ese tema sin que tuviera ninguna participación, ni siquiera el propio ministro del Interior, el señor Briones, no tenía absolutamente nada que ver. Y cuando entran a tallar, ellos comienzan a montarse encima de esa situación, para justificar lo que ahora me imagino Luz Salgado y todos los fujimoristas dirán, no se justificaba porque teníamos pues el terrorismo encima. Segundo lugar, porque el Congreso no nos dio la delegación de facultades, recuerdan ustedes que se discutía, lo cual era falso también. Sí, le dieron las facultades, se empezaba a discutir. Lo que pasa es que querían debatir un par de normas y eso era una prerrogativa del Congreso. Como ahora. Pero bueno, salvo esa diferencia que ha establecido Carlos, yo no veo absolutamente interrupción de un Estado de Derecho que sea por parte de grupos de izquierda, de grupos de derecha, de lo que sea, absolutamente hay que repudiarlos. Eso no es democracia en ninguna parte. Ese fue un golpe que iniciaba un periodo. Yo creo que este es un golpe que está terminando. Ese es un buen análisis, me parece. Ese es un buen análisis, claro. Bueno, pero eso está por verse, digamos, ¿no? Digamos, pero estamos justamente... Claro, ¿no? Porque Maduro va a acabar en la cárcel. Sí. Bueno, otro mucho más, ¿no? Sí. Otro paralelo. Sí. Ahora, y claro, tienen la ayuda de los cubanos, ¿no? Que son especialistas en reprimir, ¿no? Ahora, el 5 de abril, claro, teníamos el tema del terrorismo y también la población. ¿Por eso está de acuerdo? O sea, los venezolanos hoy no están como los peruanos el 5 de abril de 1992. Respecto a lo que hicieron ambos presidentes con los congresos de la República. Democracia plebiscitaria, pues claro. No era así. La gente decía que sí. Exacto. Acá la gente decía que sí, y después hubo una elección y salió reelegido con mayoría, ¿no es cierto? En el Congreso incluso, Alberto Fujimori. Ganando a Pérez de Cuellar. Exacto. Entonces, yo creo que ahí sí podemos hablar de diferencias, más que de gobernantes o de dictadores, de la población, ¿no? Sí. Escuché también ahora a algunos políticos venezolanos, bueno, son de oposición, pero aseguran que no todas las Fuerzas Armadas en pleno están con Maduro o están de acuerdo. Entonces, que las cosas no son tan iguales o similares en ese sentido, ¿no? A ver qué dicen nuestros invitados. Bueno, primero, yo no estoy tan seguro que la inmensa mayoría que daban las empresas encuestadoras le haya dado respaldo a Fujimori. Porque hoy día se sabe que también las empresas encuestadoras estuvieron a disposición de Montesinos. Esa es una diferencia que es una diferencia sustantiva. Evidentemente el triunfo de Fujimori en el 95 sobre Pérez de Cuellar fue un triunfo contundente, pero no fue por la cantidad que se ha considerado. Lo mismo que en la constituyente, ustedes recordarán... Ahí fue mucho más apretado. Mucho más apretado, Mario. Y otra cosa, yo recuerdo haber estado atento a la televisión
y de pronto era precisamente en Arequipa, decía la mesa número 25 y se apagó y se fue la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se fue durante 2 días y el tercer día dijeron ha ganado el sí. A ver, ¿qué dicen nuestros otros invitados? Mira, yo creo que en realidad es ser una gran oportunidad para hacer una autocrítica de parte de los fujimoristas. Y no la han hecho. La verdad es esta, y hay que decirla con toda claridad. No hay ninguna justificación para cerrar un Congreso, porque ha sido elegido por el pueblo. Así es. Y lo que manda en la política, en el gobierno, es el pueblo. Y nadie puede tener el poder para disolver lo que el pueblo constituyó. Entonces eso es claro y me da pena que luego de tantos años y haber tenido gestos buenos, evidentemente, porque ha tenido gestos democráticos el fujimorismo, no haga una autocrítica de esto, ¿no? Esta era su oportunidad, ¿no? No terminan de procesar el tema, ¿no? Coincidiendo con Juan y Carlos, este es un asunto que de larga data histórica, que hayan tenido el tiempo suficiente y que además Keiko Fujimori dio la impresión, al postular tanto en el 2011 como ahora en las elecciones del 2016, de haber procesado de una manera distinta y diferente, sobre todo por las consecuencias que trae esta clase de interrupción del Estado democrático. Corrupción, más control de los poderes, ¿no es cierto? Persecución a los opositores, como persecución a la prensa libre también. Todo ese proceso lo siguió el fujimorismo y no vengan a decir de que no era consecuencia exacta y meridiana de lo que fue la interrupción del Estado de Derecho del 5 de abril del año 92. Ahora de repente Kenny nos sorprende con una declaración distinta. Hay que estar atento, ¿no? Vamos a ver qué ha dicho Keiko a través de las redes sociales. A ver. Tenemos los tweets de la ex candidata presidencial. Ahí está. Ahí está. Mi solidaridad con el pueblo venezolano que sigue reclamando democracia y exigiendo que se respete el Estado de Derecho. Expreso también mi respaldo al presidente Kuczynski en su decisión de retirar a nuestro embajador de dicho país. Muy bien, muy bien. Sí, una buena expresión, claro. Tenemos también a otra ex candidata presidencial. Bueno, no solamente en el fujimorismo han tenido problemas, no esta expresión de Keiko, sino las anteriores, me refiero, para caracterizar lo que ha ocurrido en Venezuela. Vamos a ver lo que ha escrito la señora Verónica Mendoza, quien siempre se resistió a decir que es una dictadura lo que existía y existe en Venezuela. Y ahora dice, es hora de escuchar al pueblo venezolano para recuperar la democracia y relanzar el proceso de transformación social. Y dice, la resolución del Tribunal Supremo de Justicia rompe el equilibrio democrático en Venezuela. Hay unas contorsiones para no decir, digamos, la cosa. Rompe la democracia. Rompe la democracia. Bueno, y termina de correrle la careta a una dictadura. Verónica Mendoza, ¿no? Es la reina del eufemismo cuando se trata de Venezuela, ¿no? Inventa palabras, así me hace recordar al caso Clinton con la señora Lewinsky, ¿no? Sí. Cuando buscaron esa palabreja que lo quería salvar de la situación, ¿no? En una entrevista que él hizo del Comercio, le preguntan si ella quiere calificar de democrático o dictatorial el régimen de Nicolás Maduro, y ella le dice a la entrevistadora, Verónica Mendoza, lo que te puedo decir es que se han dado procesos electorales democráticos avalados por entidades internacionales. Me preocupa más que aquí en mi país pretendan robarnos la memoria y hacernos creer que la década de los 90 fue una democracia, cuando claramente hubo una dictadura. Y tiene razón, hubo una dictadura. Igual. Pero no utilice el mismo término para referirse a Venezuela. Pero además, hubo elecciones y las ganó la oposición. Este Congreso la ganó y no lo han dejado funcionar como parlamento. Entonces es mentira que ha habido elecciones que hayan funcionado. ¿Cómo se llama? Maduro desde el principio cambió la composición de la Corte Suprema y ha bloqueado a través de más de 30 decisiones de la Corte Suprema, 150 decisiones del Poder Parlamentario. No lo ha dejado gobernar. Entonces, no es cierto que se haya respetado elecciones en Venezuela. Eso es mentira. Es una mentira de la candidata. Y es una mentira, y hay que decirlo eso con claridad al país, para ocultar su compromiso con Venezuela. Ella tiene un compromiso con Venezuela. ¿Moral? Y por eso, político, y por eso se niega a decir las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura, y si ella fuera una política honesta, madura, democrática y leal, diría con claridad, es una dictadura. Porque si no, el peligro que tenemos es que si ellos ganaran, en el hipotético y negado caso que pudieran ganar, harían lo mismo.
Eso es lo peligroso. Bueno, les parece una forma de democracia. Así es. Entonces, en realidad es una no demócrata disfrazada de demócrata. Y tiene que hacer estos juegos, ¿no? Marisa Glave, congresista Marisa Glave, también ha tuiteado y bueno, ha posteado lo que ha escrito en su Facebook y dice: si condenamos el 5 de abril porque fue un golpe de Fujimori a la democracia, no podemos cerrar los ojos ante lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Un tribunal, argumentando una inacción de la Asamblea Legislativa, ha decidido ejercer las competencias parlamentarias de manera directa. La decisión de este tribunal desconoce en el fondo la voluntad popular expresada libremente en las urnas. Recordemos que el proceso bolivariano tenía como eje darle poder a la gente, a la ciudadanía. Desconocer el poder otorgado por la ciudadanía a la Asamblea Legislativa vuelve a romper ese principio básico que estuvo a la base del proceso constituyente de poder ciudadano que el proyecto bolivariano aspiró a tener como eje. No me dejo engañar por la derecha venezolana. Lo he dicho antes y lo repito ahora. No es santa de mi devoción. Han tenido y tienen prácticas polarizantes, incluso golpistas, y no tienen como centro de su preocupación la democracia. Pero reconocer el carácter de esa derecha no puede impedir un pronunciamiento crítico frente a lo inaceptable en una democracia. Tampoco me dejo engañar por distintas voces nacionales que se rasgan las vestiduras ahora y callan o simplemente justifican el 5 de abril. Violaron derechos humanos, rompieron el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Pero lo peor que podemos hacer es dejar de pronunciarnos sobre lo que ocurre en Venezuela por pensar que seguimos el juego a la derecha peruana y al fujimorismo. Mucho más claro, ¿no es cierto? Sí. Categóricamente. Esto es cartesiano. Así es. Cartesiano. Lo otro no es cartesiano, lo otro es... Pero ella lo ha retuiteado. Marisa Glave ha retuiteado lo que ha dicho Verónica Mendoza. Lo que para marcar el contraste, quizás. No, o sea, lo que significa es que para ella es lo mismo, igual de contundente. Para ella, dijo, ¿no? Pero igual ambas creo que hacen malabarismos, ¿no? Hasta Marisa Glave ha podido ser más directa, pero entendemos en todo caso su espíritu democrático, que tiene que identificarla además con el Parlamento de la cual ella es parte, ¿no es cierto? Tiene que defender una estructura parlamentaria. Tenemos también a los tweets de la congresista Indira Wilca. A ver. Vamos a ver. ¿Tenemos? Ahí está. Decisión del Tribunal Supremo al asumir funciones del Parlamento traiciona apuesta por salida democrática a la crisis venezolana. Disolución de la Asamblea Nacional en Venezuela es grave atentado, ya eso no es un atentado, contra la representación popular en democracia. Esto sí es directo. Esto es directo y contundente, sin los malabarismos de Glave y mucho menos los de Verónica Mendoza. Es mucho más directo esta cosa. Entonces, exactamente. A mí me parece que esa es la postura que hay que adoptar democráticamente. Aquí no hay que hablar de lo otro. La discusión aleatoria sobre el 5 de abril que hemos tenido es porque el fujimorismo es lo que quiere, es el que quiere justificarse. Pero por eso metemos el tema, pero directamente hay que referirnos a lo que está pasando en Venezuela. Me parece que en ese caso Indira Wilca lo ha hecho con mucha propiedad. Muy bien. Por supuesto, en los otros partidos y en las otras comunidades políticas sí han sido un poco más... han sido mucho más cartesianos, como decir, claros y distintos, quiere decir eso.